Bienvenidas y bienvenidos a este seminario IL. Este es un ciclo de charlas que venimos haciendo desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. En el día de hoy nos acompaña Fernando San Martín. Fernando es ingeniero civil electricista, titulado en la Universidad de Chile y magíster en Ingeniería de la Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en ingeniería, consultoría y desarrollo de negocios en automatización industrial. Actualmente se desempeña como gerente de ventas de soluciones de tecnologías sustentables en Honeywell para Latinoamérica. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad de los Andes. Y antes de que te pase la palabra, quiero comentarles a los asistentes que pueden enviarnos sus preguntas para el panelista a través del botón que tienen en la parte inferior de sus pantallas de preguntas y respuestas. Ahora sí, adelante, Fernando. Muy bien, muchas gracias, María Paula, y muy buenas tardes a todos. Por Santiago de Chile, he tenido la oportunidad. Hola, Te estamos hola, hola. escuchando un poco entrecortado. Sí, algo pasó acá que la pantalla, disculpen, se fue en negro. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ahora sí. Esto, bueno, comentaba recién de que he tenido la suerte de ir a Colombia en muchas oportunidades por razones de trabajo. Así que, bueno, espero tener oportunidad en el futuro de también visitarlos, ¿no? Vamos a iniciar esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Avísame, por favor, María Paula, cuando veas el modo presentación y yo voy a sacar la cámara para que no ocupe tanto ancho de banda en esta llamada, ¿no? Ya se está viendo la presentación. Muy bien, vamos entonces. Esto, bueno, en esta charla vamos a hablar de sistemas de almacenamiento con base a baterías. Y la idea es cubrir la siguiente agenda, entregar un poco de contexto en la transición energética que estamos viviendo, una verdadera revolución en este momento y en los próximos años, ¿no? Cómo funciona el sistema eléctrico y entonces por qué se requieren estos sistemas de almacenamiento. Y finalmente, las tecnologías de almacenamiento con base a baterías, o BESS por sus siglas en inglés, y los casos de uso, ¿no? Particularmente en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿no? La idea es que ustedes tengan oportunidad de hacer preguntas hacia el final de esta presentación, pero si hay preguntas muy importantes, no tengan ningún problema en esto, pedir que se contesten en el transcurso mismo de la presentación, ¿ok? Esto, respecto de la transición energética, bueno, estamos viendo un cambio en la matriz energética que es un cambio revolucionario, ¿no? Lo que se ve aquí es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía que muestra la composición de la energía primaria de la matriz energética mundial y que ha ido migrando desde 1971 al 2018 en 47 años. Básicamente la barra en celeste abajo muestra la participación del carbón, ¿sí? Que más o menos se mantiene estable. Sin embargo, la participación del petróleo cae fuertemente, ¿no? De un 44% a un 22% en este periodo, en tanto que aumenta la participación del gas natural, ¿no? En este caso, de un 16 a un 22%. Y esto, lo que hay arriba son fuentes de energía que podemos llamar sostenibles y que aumentan su participación de cara al 2018, ¿no? Estamos hablando del orden de un 19% de energías que están compuestas por energía nuclear, ¿no? Energía basada en biomasa, en hidroelectricidad, y un componente muy pequeño todavía, de un 2% de energía eólica y solar, ¿no? Acá arriba. Como ustedes saben, esto a través del Acuerdo de París, ¿no es cierto? Y las subsecuentes revisiones que han habido de este acuerdo, hay compromisos de más de 190 países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero eh, y que hoy día significan fundamentalmente adquirir compromisos para lograr emisiones netas cero hacia el 2050. Esto con el propósito de que la temperatura global de la Tierra no supere los 1,5 grados de temperatura, de aumento de temperatura hacia el final de este siglo, ¿no?
Y como verán, este 80-20, ¿no?, de energías basadas en combustibles fósiles versus energías bajas en carbono, tiene que invertirse completamente en 30 años. Y esto es una revolución, ¿no? Así que quiero que lo tengan muy en cuenta porque esto está cambiando fuertemente en los próximos años. ¿Y qué está pasando, no? Como dijimos ya, hay un fuerte impulso a las energías bajas en carbono. El gas natural, se ve en el gráfico, está creciendo su participación, ¿no? La eficiencia energética es una herramienta para reducir el consumo específico de energía, hacer más con menos, en definitiva, ¿no? Esto permite ayudar a disminuir la huella de carbono, ¿no? Los países están sacando leyes, ¿no es cierto?, para forzar el aumento de la participación de las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, en Chile tenemos una ley que se promulgó en 2015 que obliga a que el 20% de la matriz eléctrica sea con base en energías renovables no convencionales, típicamente eólica y solar, y posiblemente hidráulica de pasada. Eh, Ese 20% se esperaba que se lograra el 2025 y se alcanzó en 5 años, el 2020. En Argentina hay un proyecto similar y cada país está empezando a tener este tipo de leyes, ¿no? En el caso de Colombia sabemos que hay ¿no es cierto?, hay un compromiso del país de alcanzar emisiones netas iguales a cero hacia el 2050 y más de un 50% de reducción al 2030, ¿no? Esto es muy, muy relevante. La electromovilidad empieza a ser también una medida de mitigación muy fuerte y vamos a ver un fuerte aumento de los automóviles eléctricos en esta década, ¿no?, en la presente década. Finalmente, estamos viendo que muchos países están desarrollando estrategias para contar con un hidrógeno limpio, ¿no?, conocido como, ¿no?, con el nombre de hidrógeno verde, en contraposición al hidrógeno estándar, que es producido a partir de fuentes fósiles y que en el proceso de producción, típicamente, por ejemplo, reforma de gas natural, produce CO2, ¿no?, y por lo tanto es conocido como hidrógeno gris. El hidrógeno verde, en cambio, se produce a partir de fuentes de energía renovable, electricidad renovable, que se utiliza en electrolizadores para romper las moléculas de agua y producir el gas de hidrógeno, ¿no? El hidrógeno azul viene más atrás en el tiempo y tiene que ver con el mismo hidrógeno convencional, el hidrógeno gris, producido a partir de fuentes fósiles, el poder capturar el CO2 que se emite, esto, y secuestrarlo, ¿no? Y esto es algo que posiblemente esté hacia la década del 2030. Eh, para ilustrar, ¿no?, esta revolución, esta verdadera revolución que estamos viviendo, traigo esta gráfica que es de la Agencia Internacional de Energía y que muestra que en esta década, si apuntamos a este objetivo de emisiones netas iguales a cero hacia el 2050, hay que cuadruplicar, perdón, la generación fotovoltaica y eólica en el mundo, ¿no? Y crecer por 18 veces las ventas de autos eléctricos, ¿no?, en el mundo, ¿no? Otra meta muy importante es alcanzar un desacople del crecimiento del Producto Interno Bruto con respecto a la energía, ¿no? Estas dos variables vienen acopladas toda la vida. Sabemos que a mayor crecimiento económico hay mayor demanda de energía típicamente, y acá lo que se busca es romper esa relación, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en el sector eléctrico? Bueno, el sector eléctrico está lleno de cambios muy importantes, ¿no? Primero que nada aparece generación distribuida, puesto que ahora hay que ir a buscar la energía donde está la fuente, ¿no?, donde hay altos niveles de irradiación solar o donde hay altos campos de viento, ¿no? Sin embargo, es una energía altamente variable, ¿no? Y esto provoca algunos problemas que vamos a ver a continuación en esta presentación. Por otra parte, nuestras redes, particularmente en Latinoamérica, sufren de problemas de congestión, ¿no? Normalmente están operando cerca del límite y en horas puntas típicamente se alcanzan las capacidades nominales de los circuitos o incluso eventualmente se sobrepasan, como es el caso de Barranquilla, ¿no?, que es una situación que hay hoy día un proceso en curso para resolver este problema, ¿no? Eh, Hay problemas de vertimiento
producto de la congestión en las redes. Normalmente, si tenemos un bloque de generación solar, necesitamos inyectarlo a la red en ese momento. Sin embargo, si la red está congestionada, ese bloque no puede entrar y se pierde, ¿no? Se vierte. Este es un problema bastante serio, ¿no? En Chile, el 5% de la generación fotovoltaica y eólica se pierde producto de este tipo de situaciones, ¿no? De congestiones en las redes. Y en Uruguay es todavía más agudo, ¿no? Allí, para impulsar el desarrollo de las energías renovables, el gobierno firmó contratos con privados para producción de energía eólica del tipo take or pay, que significa básicamente que producida la energía eléctrica, el gobierno la paga independientemente que sea capaz de utilizarla, ¿no? Y a través de estos problemas de congestión en las redes han tenido pérdidas del orden de 150 millones de dólares en 3 años, ¿no? Producto de este problema, ¿no? Por otro lado, sabemos que podemos producir energía en las casas, en los edificios, ¿no? Energía solar, por ejemplo, en las industrias, y entonces aparece un nuevo actor, ¿no? Un actor que es capaz de consumir y producir energía al mismo tiempo, un prosumer, ¿no? Y finalmente, y especialmente a partir de las capacidades nuevas que tenemos con la transformación digital, ¿no? Estamos en capacidad de organizar la demanda, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, en vez de, no sé, lavar la ropa en las tardes cuando llegan a sus casas, hacemos que las máquinas laven la ropa al mediodía cuando hay mayor disponibilidad de energía, ¿no? Esto se conoce con el nombre de respuesta de la demanda, ¿okay? Y todo este tipo de cosas generan un conjunto de oportunidades de negocio para compañías de tecnología como la nuestra, Honeywell, o compañías del sector eléctrico, ¿no? Compañías de servicio, ¿no? Un grupo de energía Bogotá, Celsia, etcétera, todas las compañías que operan ahí en Colombia, ¿no? Esto, vamos a mostrar cómo debe funcionar el sistema eléctrico para explicar por qué se requieren los sistemas de almacenamiento, ¿no? En primer lugar, tiene que darse un balance estructural, ¿no? Entre oferta de energía y demanda, ¿no? Y esto está, ¿no es cierto?, reflejado en esta ecuación. Esto tiene que cumplirse en todo momento del tiempo, porque de no cumplirse se producen desbalances que conllevan problemas de calidad del suministro eléctrico, por ejemplo, cambios en la frecuencia de la red o también cambios en el voltaje, ¿no? Y eventualmente, si estos desbalances son muy grandes o duran mucho tiempo, se puede provocar caídas en la generación de energía y eventualmente un blackout de todo el sistema, un efecto dominó que termine botando la energía en toda una región o en un país completo, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacen los sistemas eléctricos hoy día para cuidar de que esta ecuación se cumpla siempre? Bueno, sabemos que la demanda es una variable aleatoria, ¿no? Nadie controla cómo millones de personas prenden o apagan luces, echan a andar o detienen equipos, ¿no? Un equipo de aire acondicionado, o bien una industria, una gran bomba, un gran equipo eléctrico, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esto se logra teniendo una reserva, ¿no? Que está mostrada aquí en la ecuación, que son básicamente equipos dedicados a prestar servicios a la red para ajustar la oferta con la demanda, ¿no? Es básicamente eso. Ahora, si incorporamos un componente de generación renovable variable, entonces necesitamos resolver el mismo problema, pero esta vez la generación tradicional, llámese plantas a carbón, plantas a gas, plantas de ciclo combinado, ¿no es cierto?, deben satisfacer no solo la demanda, que es variable, ¿sí?, que está acá, sino que debe satisfacer o debe balancear una generación variable, ¿no?, que es la generación fotovoltaica o una generación eólica. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se tiene que aumentar la reserva, ¿no? Porque ahora ya tenemos dos variables aleatorias eh, cuyas variaciones necesitamos compensar, ¿no? Y entonces es necesario en los sistemas eléctricos, eh, cuando aumenta la participación de energías renovables variables, típicamente eólica y solar, ¿no?, aumentar, ¿no es cierto?, todos
servicios de reserva de esa red para asegurar la calidad del suministro, para asegurar la confiabilidad del mismo. Bueno, veamos qué hace esta reserva entonces. La reserva se utiliza fundamentalmente para el control de frecuencia, para el control de voltaje, para partidas en negro o para entregar una energía inicial para que una central pueda partir, ¿no? Cuando hay un apagón total, ¿no es cierto? Imagínense, ustedes tienen una central a carbón, claro, pueden echar a andar, ¿no es cierto?, la hoguera eventualmente, pero hay que movilizar el agua, ¿no?, para que entre a la caldera y después pueda generarse el vapor y esto pueda ir a un intercambiador de calor. Ese movimiento de bomba se hace eventualmente con grupos electrógenos que dan esa potencia de arranque, ¿no? Y esa central a su vez puede después inyectar energía a la red que puede usar otra central también para partir ella, ¿no? Reserva el giro simplemente significa tener un equipo que está girando en vacío, ¿no es cierto? Típicamente una central a gas, y que es capaz de tomar carga en forma instantánea, ¿no? Y también hay que tener equipos que sean capaces de reducir su generación rápidamente ante disminuciones, ¿no es cierto?, de la demanda. Todo eso son servicios de reserva o servicios auxiliares que deben prestarse a la red para compensar las desbalances entre oferta y demanda. En casos extremos hay otras medidas de control, ¿no? Cuando no logramos un balance entre oferta y demanda con esta reserva, entonces aparecen esquemas de desprendimiento de carga, algo que evidentemente no es deseable que ocurra, ¿no? Es decir, apagar sectores de la ciudad o grandes consumos, ¿no? Y finalmente, ante fallas como cortocircuitos, desde luego hay protecciones que operan en la red. ¿Okay? No sé si hasta aquí está todo claro. Voy a tomar esto como un sí. Voy a avanzar. Entonces, ¿por qué se requieren los sistemas de almacenamiento? Bueno, se requieren porque pueden ser usados precisamente como reserva, ¿no? Reserva del sistema eléctrico en donde hay una alta participación de energías renovables, ¿no? También porque facilitan la integración de las energías renovables. Vamos a verlo a continuación en los casos de uso, cómo esto ocurre, ¿no? Y porque evitan el vertimiento de energía renovable, ¿bien? Así como también permiten mover bloques de energía, ¿no? Por ejemplo, del día a la noche, ¿no? Algo muy usado, ¿no? Muy usado en los sistemas eléctricos. Bien, habiendo dicho eso, creo que ya tenemos claridad de que estamos enfrentando, ¿no es cierto?, una revolución energética hacia fuentes bajas en carbono. Eh, Esto implica tener energías muy variables que pueden afectar el desempeño del sistema eléctrico y por lo tanto esto requiere, ¿no es cierto?, de contar con mayor reserva, ¿no? Y ahí es donde aparecen los distintos sistemas de almacenamiento, ¿no? Y aquí hay una lista que no es exhaustiva, ¿no? Pero la vamos a recorrer rápidamente, ¿no? Desde luego hay almacenamiento de energía mecánica, ¿no? En un embalse de una presa hidroeléctrica, ¿no? Se puede almacenar energía en forma de energía potencial, ¿no? También en centrales de bombeo o pumped hydro, ¿no? Aquí este tipo de centrales no son muy comunes, pero a partir de la incorporación de las energías renovables empiezan a tener sentido, ¿no? Básicamente se trata de contar con una turbina bomba, o sea, un equipo que es reversible y que es capaz de bombear agua desde una cota inferior a una cota superior, y una vez que se necesita, ese bombeo se hace normalmente con una fuente de energía renovable, y luego se turbina de vuelta, ¿no es cierto?, bajando el agua para producir energía eléctrica. Es un sistema con una eficiencia menor que 1, pero muy útil a la hora de guardar energía, ¿no? Desde luego está el almacenamiento químico, ¿no es cierto?, en combustibles fósiles, ya sea líquidos o gaseosos, ¿no?, o en silos de carbón, ¿no? Pero todos estos sistemas de almacenamiento están en proceso de reducción, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas de carbón se tienen que decomisionar si queremos emisiones netas iguales a cero hacia el 2050. Ahora, esto no se puede hacer así de manera simple, ¿no? Porque eh, tienen otros beneficios estas centrales, ¿no? Aportan inercia, por ejemplo, al sistema, y esto hay que entonces hacerlo con cuidado, ¿no? En Chile las centrales a carbón decomisionadas se están dejando como una reserva estratégica, es decir,
Las plantas quedan ahí, no se desmantelan por una cierta cantidad de años, hasta que finalmente nos sentimos absolutamente tranquilos de que no van a ser requeridas. ¿Okay? Está el almacenamiento en forma de aire comprimido o el almacenamiento térmico en plantas solares, ¿no? Acá en Chile estamos inaugurando, se inauguró de hecho, una planta de concentración solar de poder, donde una planta solar lo que hace es calentar una solución salina a altas temperaturas, por eso se habla de concentración eh, de poder, ¿no? Que finalmente esa solución se utiliza, ¿no es cierto?, para generar vapor, el cual a su vez se usa para generar energía eléctrica. Es decir, reemplaza una planta carbón, ¿no es cierto? Y parte de esa solución salina se almacena en un estanque adiabático, ¿no? Para poder generar energía eléctrica, no solo cuando hay sol, sino que típicamente del orden de 18 horas al día. ¿Ok? Esta es una tecnología que es cara, pero muy útil a la hora de tener almacenamiento prolongado. Luego está el almacenamiento en baterías, que es lo que vamos a discutir a continuación. Estos sistemas se conocen por sus siglas en inglés de Battery Energy Storage System, o BESS, y usan típicamente baterías de litio, ¿no? Aquí nos vamos a concentrar. En desarrollo hay otras tecnologías, y seguramente aquí hay muchas más, ¿no? Primero, hay un tipo de tecnología que nuestra compañía está desarrollando, que son baterías de larga duración, típicamente baterías con una duración superior a 6 horas, y se llaman baterías de flujo, también para almacenamiento químico. Y finalmente, como habíamos comentado hace un rato atrás, el hidrógeno verde o azul necesita ser almacenado, ¿no? Y para ello hay que contar con tecnologías que permitan almacenar el hidrógeno a gran escala, ¿no? En forma gaseosa, en forma líquida y acriogénica, ¿no? Gaseosa normalmente se hace en estanques de aire, perdón, en estanques a alta presión, ¿no? Puesto que el hidrógeno es muy liviano, ¿no? Y para tener niveles de energía adecuados se requiere una alta compresión. Y en formas de compuestos, compuestos metálicos o no metálicos, ¿no? Uno de ellos, el más común, es el amoníaco, ¿no? Hay países como Chile y Argentina hoy día que están desarrollando toda una estrategia de hidrógeno para exportar el hidrógeno en forma de amoníaco al Asia, a Europa, ¿no? hacia inicio de la década del 2030. ¿Okay? Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en los sistemas de almacenamiento con base a baterías, que es lo que viene a continuación, ¿no? Esta tecnología, vamos a hacer una analogía, es un poco burda, pero creo que ayuda a fijar ideas, ¿no? Estamos hablando de un gran repositorio de energía química, podríamos decir burdamente un estanque de electrones, ¿no es cierto? Y que tiene un sistema que lo carga y que lo descarga, ¿no? Entonces podríamos decir de que el tamaño de ese estanque es la capacidad de almacenamiento, medida típicamente en megawatt hora, y la velocidad a la que lo podemos cargar y descargar, ¿no? Son los megawatts, ¿no? La potencia a la cual opera este sistema, ¿no? Y todo esto tiene asociado un conjunto de inteligencias que permite proteger a los equipos y las personas y sobre todo sacar un mejor provecho de este activo, ¿no? Lo vamos a ver a continuación. Eh, Aquí ya se ve una representación real de este tipo de sistemas, ¿no? Este es un sistema de almacenamiento desarrollado por Honeywell, donde lo que tenemos aquí es un contenedor. Vienen típicamente en dos formatos, el típico de las mismas dimensiones de un contenedor marítimo, ¿no? Contenedores de 20 pies o 6 metros de largo y contenedores de 40 pies o 12 metros de largo, ¿no? Típicamente 2,4 de ancho y otros 2,4 o 2,5 metros de alto. ¿Qué hay en su interior? Bueno, el estanque, ¿no? Primero que nada, que son las baterías montadas en racks, como se ve acá en el dibujo, ¿sí? Y luego están los equipos eléctricos, ¿no? ¿Qué equipos son estos? Está lo que llamamos el Power Conversion System, PCS, ¿no? Que es básicamente hace la conversión de corriente alterna a continua para guardar la energía en las baterías y el proceso inverso, ¿no es cierto?, para inyectar la energía eléctrica en la red, ¿no? Esto se ve aquí en el diagrama, ¿no? Aquí están las baterías y aquí está el PCS o
los inversores también, ¿no? También se conocen como inversores. Luego de esto, hay sistemas de inteligencia que comentábamos hace un rato atrás. Por un lado está el Battery Management System, que lo que hace fundamentalmente es cuidar las baterías, cuidar la vida útil de las baterías y que operen dentro de rangos de operación aceptables, para que las curvas de carga y descarga de las mismas estén dentro de las capacidades que el equipo tiene, para que la temperatura en las baterías no se dispare, ¿no? Y esté dentro de rangos de operación aceptables, y así una serie de variables, ¿no? Luego, el Energy Management System es el sistema que permite darle personalidad a este sistema de baterías, ¿no? Permite decir, vamos a usar este sistema para, por ejemplo, mover bloques de energía del día a la noche, o lo vamos a usar para control de frecuencia, o lo vamos a usar para control de voltaje, etcétera, ¿no? Todos estos sistemas necesitan ser operados, monitoreados y operados, ¿no? Y para eso se usa un sistema SCADA, ¿no? Esto es un sistema de monitoreo y control en remoto de estas plantas, ¿no? Otro elemento muy importante es que estos sistemas requieren aire acondicionado para mantener la temperatura de las baterías, aun cuando eh, la temperatura ambiente pueda ser menos 20 grados o hasta más 50 grados, ¿no? Mantenerla en el rango de los 25 grados centígrados, ¿no? Porque de esta manera la vida útil de las baterías se extiende, ¿ok? Y un elemento también muy relevante aquí es que en este sistema eléctrico se pueden producir focos de incendio. Entonces estos sistemas son diseñados con sistemas de detección y supresión de fuego, ¿no? Todo hecho bajo estrictas normas internacionales, ¿no? Normas UL o normas europeas, ¿no? Que permiten garantizarles a los clientes de que van a tener un sistema confiable y seguro. ¿Bien? No sé si hasta aquí hay preguntas, si hemos ido muy rápido o estamos bien, ¿no? Tenemos dos preguntas, Fernando. No sé si quieres que te las lea de una vez. Bueno, por favor. Mira, dice, ¿los vehículos eléctricos podrían almacenar energía? Y teniendo en cuenta que se puede saber la respuesta de la demanda, saber cuándo es conveniente vender o comprar energía por parte de los vehículos eléctricos, ¿esta energía dónde se almacenaría? ¿Haría parte de la reserva? Es una muy interesante pregunta, ¿no? Imagínense que un vehículo eléctrico pasa más del 90% de su tiempo, un vehículo en general, estacionado, ¿no? Puede estar estacionado en su casa, puede estar estacionado en el mall, puede estar estacionado, ¿no es cierto?, en un área de parking en la oficina, y por lo tanto uno pudiera usar la energía que está en esas baterías como una reserva, ¿no? Y es parte de lo que se busca hoy día en la respuesta a la demanda, ¿no? Poder utilizar estos vehículos eléctricos como un recurso más de redes inteligentes, ¿no? Falta tiempo para aquello, pero está en el mapa de ruta de las ciudades inteligentes, por cierto. ¿Okay? Perfecto. Y la otra pregunta dice, ¿qué capacidades de potencia y energía tienen las soluciones contenerizadas? ¿La operación es remota únicamente o cómo ingresa el personal? Bueno, primero, estos son equipos desatendidos, ¿no? Así que se pueden monitorear en forma remota. Nosotros, por ejemplo, en Canadá, tenemos equipos dispersos geográficamente por todo Canadá y también en Estados Unidos, y los monitoreamos y operamos desde una oficina en Calgary, ¿no? En la ciudad de Calgary. De manera que perfectamente esto puede ser hecho. Ahora, en términos de capacidades, un equipo, un contenedor de 20 pies puede tener una capacidad de unos 500 kilowatts de potencia, esa es la velocidad de carga o descarga de las baterías, ¿no es cierto? Y un almacenamiento que está en el entorno de 1 a 1,5 megawatt hora. ¿Okay? Si el sistema es de 40 pies, entonces estos valores se duplican, ¿no? Y tenemos sistemas de almacenamiento que pueden ir hasta 3,5 megawatt hora de capacidad de almacenamiento. Y normalmente en esos sistemas, cuando ya se llegan a la máxima capacidad, todo el equipamiento eléctrico se pone afuera, ¿no?
y del contenedor todo lo que son inversores, transformadores, etc. ¿Okay? No sé si con eso respondí las preguntas. Sí, sigue llegando más preguntas. No sé si quieres avanzar un poco y dejamos las otras Avanzamos. más adelante. Sí. Bueno, avanzamos. Bien. Bueno, ¿cómo son constituidos estos sistemas? Aquí se ve un diagrama en donde están las celdas, ¿no es cierto? Estas son las baterías, ¿no? Típicamente son baterías selladas de ion litio. Hay distintos tipos de tecnologías acá, pero digamos, aquí está la celda, se monta dentro de un módulo. En este módulo, en este caso, en el ejemplo, hay 8 baterías, ¿no? Dispuestas acá, las que se montan a su vez en una bandeja que es extraíble, y estas bandejas van en un rack, ¿no? Este rack tiene 15 bandejas, por ejemplo, ¿no? Y aquí se ve el contenedor, se accede a las baterías desde afuera, ¿no? No se montan adentro, sino que se accede desde afuera. Y aquí está los inversores o el Power Conversion System, ¿no? Que habíamos comentado hace un rato atrás. Dentro de cada rack de batería está el Battery Management System y hay una serie de sensores montados, ¿no? Dentro del rack, ¿no? Por ejemplo, para medición de temperatura o mediciones de corriente y voltaje. ¿Bien? Voy a avanzar. Este es un proyecto que estamos haciendo en Chile para una industria. Es un equipo de 6 metros de largo. Tiene 4 puertas en cada lado para acceder a las baterías, ¿no? Aquí se ve el Power Control System, un transformador de aislación, y aquí se ve un diagrama unilineal donde en vez de tener un solo gran inversor, hay 8 inversores, cada uno de ellos conectado a un rack de baterías, ¿no? Esto le da una enorme flexibilidad y confiabilidad al conjunto, porque si falla baterías en este rack, se puede desconectar 1/8 de la capacidad del sistema, ¿ok? O lo mismo si falla uno de los módulos de inversión, ¿no? Y el transformador de aislación sirve de aislación galvánica por una parte, pero también normalmente es un transformador en conexión delta estrella, de manera de tener neutro en el primario. ¿Okay? Avanzo. Ahora sí, vamos a ir a los casos de uso. Hasta aquí habíamos hablado de la tecnología. Lo primero es integración, dijimos, ¿no? Integración, perdón, y a ver cómo hago para. Ahí está. Ah, no puedo sacar. Bueno, integración, perdón, estábamos aquí. Tenemos aquí una curva de generación solar idealizada, ¿no es cierto?, donde es máximo típicamente el mediodía y, digamos, tipo 6, 7 u 8 en la mañana es mínima, 0 antes, ¿no es cierto?, y después de las 6 de la tarde también, ¿no? Esta curva se puede reemplazar por este rectángulo. Este rectángulo tiene un atributo bien interesante que es potencia. No es solo la energía, sino que se puede entregar potencia a firme, algo que no es un atributo de las energías renovables variables, ¿no? Y esto puede significar un aumento de los ingresos de la planta solar en este caso, ¿no? Eh, Otra cosa que se puede lograr con esto es evitar el vertimiento de energía, porque si la planta solar no puede inyectar a la red, ¿no es cierto?, puede momentáneamente almacenar la energía en las baterías y luego estas baterías entregarlas a la red cuando la red esté descongestionada. ¿Ok? Ese es un uso, integración de energía. El segundo uso, y este es el más común en el mundo, es poder tomar toda la generación o parte de la generación solar o eólica en las horas en que es abundante esta generación, ¿no es cierto? Y desplazarla, entregarla a la red en las horas donde más se requiere de energía y potencia, ¿no? Que normalmente es en las horas puntas, normalmente después de las 6 de la tarde, justamente cuando no hay energía solar, ¿no? Entonces, esta es una otra aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto que estamos desarrollando o estudiando en Chile, que esperamos ejecute el próximo año. Es una planta de generación distribuida, una planta fotovoltaica de una capacidad nominal de 3 megawatts, y donde el sistema de almacenamiento es de 18 megawatt hora. Ahí está la red de distribución en el diagrama, y básicamente aquí se ve la planta solar de 3 megawatts que está acoplada a las baterías en corriente continua,
Esto tiene la ventaja de que este es un sistema más eficiente que un acoplamiento en alterna. Y luego las baterías entregan a través del inversor a la red de distribución en el horario que se especifica. ¿Okay? Esto es justamente un ejemplo real que estamos desarrollando. Y se ve de esta manera, ¿no? Este es un screenshot de uno de los planos del proyecto. Aquí se ven 6 contenedores, ¿no es cierto? Cada uno de estos contenedores tiene una capacidad de 3 megawatt hora de almacenamiento en baterías, ¿sí? Y aquí están los cargadores en corriente continua. La idea es que un segmento de la planta solar se conecte aquí en continua y se conecta al contenedor por acá, y después se extraiga la energía también en corriente continua y vaya a un inversor para que se entregue a la red, ¿no? Y esto se repite con los otros 5 equipos. ¿Ok? Bien. Otro caso de uso tiene que ver con los servicios complementarios o la reserva requerida en la red, ¿no? Lo que habíamos comentado a un comienzo. Este es un caso de uso más masivo. Aquí hay un ejemplo para control de frecuencia, ¿no? Lo que vemos acá es un gráfico de la frecuencia en función del tiempo, ¿sí? Y de pronto se produce un desbalance, hay un aumento de la potencia demandada en la red, lo que provoca una caída de la frecuencia. ¿Por qué esto se produce? Bueno, porque las máquinas eléctricas que imponen la frecuencia de la red son máquinas rotatorias, ¿no? Que están girando a una cierta velocidad. Y cuando hay un desbalance entre la potencia mecánica en el eje, ¿no es cierto?, y la potencia demandada en el lado eléctrico, ¿no?, de la generación, entonces esta máquina tiende a girar más lento, ¿no? Esto es equivalente a, ustedes imagínense andando en una bicicleta, ¿no es cierto?, por un camino plano, van a una velocidad constante y de pronto se encuentran con una subida, un aumento de carga. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a disminuir la velocidad a la que giran las ruedas, a menos que ustedes pongan más energía en los pedales, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer en este caso, ¿no? Hay que poner más potencia activa en la red. eh, y esto se hace típicamente con una central hidráulica que aumenta, se turbina más agua, ¿no es cierto? O una central a gas, ¿no es cierto? Que quema más combustible, ¿no? Y esto tiene una cierta velocidad de respuesta que normalmente está en el rango de los segundos. ¿Qué tal si hacemos eso con una batería que está, digamos, cargada? Entonces, cuando se produce un aumento o se produce un desbalance donde hay mayor potencia demandada que la entregada, entonces inmediatamente las baterías se pueden activar para descargarse y entregar en 2 ciclos típicamente, 100 milisegundos, 120 milisegundos, dependiendo de la frecuencia de la red, ¿no es cierto?, el 100% de la potencia nominal de las baterías, ¿no? Eh, y esto permite un control rápido de frecuencia. Es un tipo de reserva más rápida y por tratarse de sistemas estáticos también es más confiable. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa si hay una sobrefrecuencia? Eh, una sobrefrecuencia se produce, ¿no es cierto?, cuando eh, se produce una disminución, ¿no es cierto?, drástica de la demanda de energía y entonces tengo más potencia generada que la que se está demandando en la red y por lo tanto, en este caso, las máquinas tienden a girar más rápido, ¿no? Y eso genera un aumento de la frecuencia de la red. Y se compensa, ¿de qué manera? Disminuyendo la generación. ¿Cómo lo harían las baterías? Bueno, se espera que la batería realmente opere a mitad de carga, es un estanque a mitad de carga, ¿no? Y entonces es capaz de, también, de nuevo, en un par de ciclos, 100 milisegundos, como dije recién, o 120 milisegundos, ¿no? Es capaz de tragarse rápidamente un bloque de potencia y de energía, ¿no? Y generando una compensación muy rápida en la red, ¿no? Esto es control rápido de frecuencia. También se pueden usar estos sistemas para control de voltaje. Eso se hace, en este caso, con manejando la potencia reactiva, ¿no? Y esto es entregando potencia, eh, eh, digamos, megawatt, megabar, perdón, megawatts
capacitivos o inductivos. Esto puede ser hecho porque los inversores permiten controlar el ángulo entre el voltaje y la corriente, ¿no? Se puede adelantar o retrasar ese ángulo a voluntad y por lo tanto se pueden entregar potencia reactiva a voluntad. ¿Okay? También se pueden usar las baterías para partida en negro, como podrán imaginar, y para tener reserva en giro. ¿Okay? Y todo esto es muy rápido y muy confiable. Hoy día hay un proceso licitatorio en otro país, es en Puerto Rico específicamente, donde se está llamando a tener un sistema de almacenamiento de 500 megawatts de potencia por 4 horas para hacer prestar este tipo de servicios. ¿Okay? Me olvidé de mencionar algo aquí que es importante para este corrimiento de bloques, ¿no? En Colombia viene una licitación hacia final de año, según entendemos, donde se va a pedir un bloque de energía renovable muy importante, pero con la obligación de entregar un 15% de esa energía en horario nocturno, después de las 6 de la tarde. Esto, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Si tú eres un generador solar, tienes que asociarte con un generador hidráulico, por ejemplo, o bien tener almacenamiento, ¿no? Para mover parte de la energía a la tarde, a la noche. ¿Ok? Bien, voy a seguir avanzando para dejar unos minutos para preguntas. Esta es una de las últimas aplicaciones, el poder, las redes, ¿no es cierto?, operan, como veníamos comentando, cerca de su capacidad límite, especialmente en horas punta. La curva azul es una curva típica de una red que está saturada, ¿no? Y en ciertos horarios se puede llegar al límite, incluso superar el límite, generando caídas de la red, ¿no? Las baterías se pueden usar poniendo en el lugar de destino las baterías para que transportar la energía en horarios valle, ¿sí? Aquí, eh, al lugar de destino y usarlo en las horas punta, de manera de aplanar la curva, llegando a la curva roja. Y esto permite, ¿no es cierto?, digámoslo así, mejorar el uso de la red y evitar que deba hacerse inversiones muy grandes en construir nuevos circuitos, ¿no?, de la red. Normalmente esto toma muchos años. Las baterías pueden hacerse en un año, por ejemplo, ¿no? Este es el caso del llamado a licitación que hizo la URME, ¿no es cierto?, para la ciudad de Barranquilla, en la subestación Silencio, ¿no?, donde se quiere instalar un sistema de baterías de una capacidad de 45 megawatts de potencia y 45 megawatt hora de energía, ¿no? Este sistema está en licitación en este momento. Ese contrato se va a adjudicar hacia septiembre de este año y debe estar en marcha, conectado a la red en junio del 2023. ¿Okay? Voy a avanzar. Una última aplicación, y con esto voy a terminar, es el uso de las baterías para microredes o para alimentar cargas aisladas. Imagínense ustedes un pueblo en medio de la selva que no esté conectado a la red porque es muy caro tender una línea hasta allá, o un pueblo que esté en medio de la sierra, ¿no es cierto?, bajo la misma situación, o una isla, ¿no?, eh, donde es muy caro producir energía eléctrica porque se requiere llevar combustible, típicamente diésel. Ese combustible eh, resulta muy caro y difícil de llevar a esos sectores, y por lo tanto la producción de energía eléctrica es carísima, ¿no? Un sistema que puede ser costo efectivo es reemplazar en forma total o parcial esa generación diésel por generación fotovoltaica acompañada de baterías, ¿no? Si hacemos un ejercicio rápido, imagínense una carga fija de 100 kilowatts, ¿no? Un pueblo pequeño con una carga de 100 kilowatts las 24 horas del día, para hacerlo simple. Eso significa una demanda de 2,4 megawatt hora al día, ¿no?, por las 24 horas. Si pusiéramos una planta fotovoltaica de 500 kilowatts de potencia peak, esa planta, si los niveles de irradiación son tales de que
tenga un factor de planta de un 20%, va a generar, ¿no es cierto?, toda la energía eléctrica requerida, pero en 6 horas, y no la va a poder entregar en 24 horas. Pero si la acompañamos por un sistema de almacenamiento de baterías, pudiéramos entregar los 100 kilowatts las 24 horas, ¿no? Y eso se puede hacer con un sistema de almacenamiento que sea en este caso, 1,8 megawatt hora, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Aquí hay un ejemplo, esta es una microred en una universidad en Canadá, es pequeñita, ¿no? Y tiene un sistema de generación solar, ¿sí? Y un sistema de almacenamiento con base a baterías de 250 kilowatts y 840 kilowatt hora, ¿ok? Hay un sitio donde pueden ver cosas de Honeywell. Y ya estamos en las preguntas y respuestas. Creo que hay tiempo para preguntas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Te voy a ir leyendo otras preguntas que nos han llegado. Okay. Dice, ¿cuáles son las potencias típicas que se utilizan para el inversor? En caso de ser un grupo de inversores, ¿cuál es el método de control para la operación en paralelo? Un momento, voy a poner acá la cámara entonces. Eh, a ver, los inversores son modulares, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, pueden haber inversores muy pequeños eh, que están en el rango de los decenas, centenas de kilowatts, ¿no es cierto? Hasta cientos de megawatts, ¿no? Porque se van poniendo en paralelo. ¿Okay? En segundo lugar, lo que se hace es integrar todos estos equipos para que operen como uno solo, ¿no? Y esto se hace a través de el uso de tecnologías de automatización y protocolos estándares, ¿no? De la industria, como por ejemplo DMP3 o Modbus TCP. Entonces, quedan todos los inversores eh, conectados en red y todos obedecen, son orquestados en una modalidad maestro-esclavo, de manera que todos operan de la misma manera. ¿Okay? Muy bien, gracias. Otra pregunta es, ¿cuáles son los mayores retos para que estos sistemas BESS operen como respaldo de un servicio eléctrico ante fallas en la red? Y de igual manera, ¿cuál es la viabilidad económica teniendo en cuenta el impacto ambiental de estos sistemas y cómo se podría cuantificar? A ver, la primera pregunta fue, la segunda es de viabilidad económica, y la primera, Los retos para que estos sistemas operen como respaldo de un servicio eléctrico ante las fallas en la red. a ver, desde el punto de vista técnico, el problema está resuelto, los equipos que están disponibles son equipos eh, de mercado, no hay, son maduros, ¿no? Las baterías son tecnologías que han evolucionado mucho en los últimos años, siempre hay mejoras que se van haciendo a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con los inversores, son equipos bastante antiguos, ¿no? De manera que desde el punto de vista técnico, el desafío esencialmente está resuelto, ¿no? Eh, el mayor desafío tiene que ver con eh, que esto haga caso de negocio, ¿no? Es decir, de que los beneficios que generan las baterías paguen y superen los costos de las mismas, ¿no? Eh, y esto depende del costo de la energía en cada país, ¿no? Si en Canadá, por ejemplo, eh, el costo de la energía en horas punta es altísimo en comparación, por ejemplo, de 1 a 5 a horas valle, y entonces ahí las baterías se pagan de inmediato. En Estados Unidos las diferencias no son tan altas, pero también se pagan, ¿no? Eh, en Colombia, en cambio, no necesariamente se pagan a los precios actuales, ¿no? Y puede ser necesario que se tenga que esperar 1, 2 o 3 años. Lo mismo pasa en Chile hoy día, ¿no? Pero es una tendencia, los precios están cayendo a una tasa del orden del 10% anual, y por lo tanto, algo que no es viable hoy día, se va a ser viable en el siguiente año o en los próximos 3 o 4 años. ¿Okay? Ahora, eh, viendo el tema de las baterías y su impacto ambiental. Bueno, efectivamente las baterías requieren, digamos, primero que nada son selladas, ¿no? Y por lo tanto no deben tener filtraciones
¿no es cierto?, horribles, digamos, que vayan a parar, ¿no es cierto?, a los suelos eh, para, para su vida útil, ¿no? Lo que se considera para las baterías es que al final de su vida útil deben ser retiradas, ¿no es cierto?, por el fabricante. Los fabricantes de baterías reciben estas baterías de vuelta y esto las reciclan o reciclan componentes de las baterías y aquello que no es reciclable deben disponerlo en un lugar físico, ¿no? Eh, Se va a ir generando de a poco en cada uno de los países un mercado para el reciclo de baterías, ¿no? Aquí en Chile esto está partiendo, hay una obligación por ley de responsabilidad del fabricante que va a generar un mercado que va a ir creciendo con el tiempo para poder reciclar este tipo de componentes. ¿Bien? Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cuál es el tiempo de transferencia del inversor para suplir energía? Típicamente de 1 a 2 ciclos, ¿no? Para estar al 100% de la capacidad nominal. Ahora, no perdamos de vista de que si eventualmente hay que mover interruptores, esto puede aumentar, ¿no es cierto?, el tiempo total de operación, pero el inversor es muy rápido. Bien. Dice Pablo, ¿también se utilizan estos bloques de almacenamiento para la gestión de la potencia reactiva en los sistemas tipo STATCOM? Sí, como había comentado, los inversores tienen la habilidad, ¿no es cierto?, de manejar el ángulo de fase entre voltaje y corriente y por lo tanto pueden operar en los 4 cuadrantes de P y Q, ¿no?, de la potencia activa y reactiva. Perfecto. En la conexión con inversores en paralelo, ¿por qué se requiere que el primario tenga una conexión en estrella? No, no se requiere necesariamente, pero normalmente en un consumo es necesario tener neutro para consumos monofásicos, ¿no? Y por eso es que es buena idea que el trafo sea eh, delta estrella, ¿no? Perfecto. ¿Qué opina de instalar un sistema de almacenamiento BESS en una red donde no hay fuente de energía renovable con el objetivo de descargarlo para suplir la demanda de una zona ante contingencia? Bueno, es lo que se empieza a hacer en la UME, ¿no?, para Barranquilla, ¿no? El manejo de contingencias en la red, al final este es un estanque que puede tener múltiples usos, sin problema, definitivamente es, da mucha flexibilidad operacional. Este estanque de electrones puede dársele múltiples usos. ¿El inversor para el sistema de baterías es diferente al que tiene el sistema fotovoltaico? ¿Tendríamos que tener dos entonces? Si el acoplamiento es en corriente alterna, la respuesta es sí, pero se puede acoplar en corriente continua, ¿ok? Ahora, en términos de valor económico, se ahorra un inversor, efectivamente, pero cuidado que hay que poner un cargador de continua a continua, ¿no?, y que tiene valores parecidos, ¿no? Incluso en algunos casos puede ser más alto. Entonces, el costo de capital puede ser más o menos lo mismo para un acoplamiento en alterna que en continua. Sin embargo, el costo de operación es más bajo en un sistema acoplado en continua porque es más eficiente, ¿no? Bien. La siguiente pregunta dice, ¿el almacenamiento en batería se podría implementar para usos residenciales? Definitivamente, sí, por supuesto que sí. Hay sistemas de almacenamiento residenciales, ¿no? Nosotros no los fabricamos, pero sí, la respuesta es Perfecto. ¿Las baterías que se implementan en estos sistemas son completamente nuevas o se pueden repotenciar baterías usadas? ¿Cómo es el manejo ambiental de este tipo de tecnologías, sobre todo en reposición final de los equipos? bueno, en general, este tipo de baterías, que son baterías selladas, eh, van a tener mercados secundarios, ¿no?, para reutilizarlas, pero al final hay una batería de este tipo dura del orden de 10 a 15 años, o incluso 20 años, ¿no? Pero al final hay que terminar desmantelando la batería para reutilizar, por ejemplo,
los metales que están ahí en el ánodo y en el cátodo, pero hay que hacer disposición final de otros componentes. Perdón. Bien. ¿Cuál es la vida útil de un proyecto de este tipo? Eh, no más allá de 20 años, típicamente entre 10 a 15 años. Tiene que ver eso con la cantidad de ciclos por año que tenga una batería, ¿no? Las condiciones de operación, las temperaturas de operación, por ejemplo, la profundidad de descarga, el estado de carga de una batería. A usted le debe pasar con las baterías de sus eh, teléfonos móviles, ¿no? Que si está permanentemente cargada la batería al 100%, dura menos, ¿no? Las recomendaciones del fabricante es que ustedes la descarguen completamente antes de volverla a cargar, ¿no? Lo mismo pasa con estas baterías. Eh, entonces, la duración de las baterías también depende del estado de la carga y para un ciclo diario de operación de carga-descarga completa, una batería tiene que durar como mínimo 10 años, pero típicamente 15 años. De hecho, no es una sola batería, ¿no? Como mostrábamos en el diagrama, son grupos de baterías y por lo tanto, normalmente las baterías van degradándose en el tiempo y va cayendo su capacidad de carga, ¿no? Eh, de manera que normalmente una batería se considera como inútil cuando, o que ha llegado a su final de su vida útil cuando la carga que es capaz de manejar es la mitad de la carga nominal. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿pueden configurarse los contenedores unos encima de otros para optimizar área del terreno? Sí, sí. Los contenedores se pueden apilar, ¿no? Poner en dos pisos, justamente. Pero esto supone, ¿no es cierto?, hacer una obra civil importante, porque un contenedor, por ejemplo, de 40 pies puede pesar 35 toneladas, ¿no? Entonces vas a tener 70 toneladas en un área bien pequeña, y también tienes que poder acceder, ¿no es cierto?, a las baterías que están en el segundo piso, porque alguna vez vas a tener que, ¿no es cierto?, acceder a las mismas, ya sea que uses andamios móviles, por ejemplo, o uses grillas, ¿no es cierto?, para de mantenimiento, plataformas de mantenimiento. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿los BMS pueden proteger contra el thermal runaway de las baterías de ion litio o hay algún desarrollo o aplicación para prevenir esta situación? Justamente se quiere evitar, ¿no es cierto?, que se produzca, ¿no es cierto?, una corrida de temperatura en las baterías, y para eso la lógica de operación de los mismos, de los Battery Management System, es tal de que se busca no estresar, ¿no es cierto?, las baterías. Sobre eso está montado, ¿no es cierto?, un sistema de detección y supresión de fuego que, digamos, busca evitar, ¿no es cierto?, que un incendio se propague, ¿no? Pero se va a incendiar, digamos, finalmente el contenedor. Eh, en esto todavía hay mucho desarrollo que hacer, ¿no? Y también desarrollo de nuevos tipos de baterías, ¿no? Por ejemplo, las baterías de flujo que comentaba al comienzo de la presentación, ¿no? Que no tienen, entre paréntesis, impacto en el medio ambiente y que tampoco tienen estos problemas de eh, eventuales incendios, ¿no? Ahora, tengo que decir que dependiendo de la química de las baterías, hay unas que son térmicamente más estables que otras, ¿no? Y está apareciendo un diseño dominante que son las baterías de una química que se llama LFP, ¿no? Que es litio fierro fosfato, en contraposición a otro tipo de baterías que son níquel, manganeso, cadmio. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo sería el tema de remuneración de un sistema de almacenamiento de baterías, ya que no existe una unidad constructiva como tal para un OR en Colombia? Perdón, ¿qué es un OR? No sé si la persona que hizo la pregunta nos quiere.
agregar la información. Bueno, pero les comento cómo Operador de se... red. Operador de red. Ah, ok. Bueno, en el caso de la UBME, ¿no? En el caso de la UBME, este llamado, que es el primero en Colombia, la forma en que se va a remunerar las baterías es simplemente un pago fijo anual porque el equipo esté disponible y, ¿no es cierto?, el despachador lo va a usar a voluntad. Bien, pero en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, la remuneración de las baterías va a estar basada en la capacidad de las baterías en términos de almacenamiento y potencia, la disponibilidad y la eficiencia de las mismas, y así como el uso de carga y descarga, ¿no? Es mucho más complejo el modelo de negocio, pero más, yo creo, más adecuado a cómo estas operan. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el costo por kilovatio hora y cuál es la vida útil de este sistema de almacenamiento? A ver, el costo por kilowatt hora de los sistemas de almacenamiento, digamos, por sobre un megawatt hora, ¿no? Porque conforme son más chicos, ese costo crece, ¿ok? Está, yo diría, eh, para sistemas muy grandes, en torno a los $300 por kilowatt hora, y para los sistemas más pequeños, en torno a $400 por kilowatt hora instalados, ¿no? Bien. Yo diría, tal vez, si pensamos en Latinoamérica, 350 para los más pequeños y 450, perdón, 150 para los más grandes y 450 para los más pequeños. Bien. ¿Cuáles son las empresas líderes en el mundo en la investigación y fabricación de baterías usadas para BESS? Usadas, no se usan baterías usadas en battery storage, ¿no? Son baterías nuevas. Hay múltiples fabricantes, ¿no? Todos ellos, eh, a ver, esto es importante decir, ¿no? Eh, las baterías normalmente obedecen a economías de escala, por lo tanto no es raro encontrarse de que la fabricación de baterías esté concentrada en ciertas regiones del mundo, y particularmente esto ocurre en Asia, ¿no? China, Corea típicamente, ¿no? Fabricantes de los más importantes para batería en el mundo, Japón también, son compañías como Samsung, como ustedes podrán imaginar, ¿no? Panasonic, ¿sí? CATL, un fabricante chino muy importante, yo creo que es el que tiene la mayor participación del mercado en el mundo, y hay muchas otras marcas, ¿no? Pero esas son algunas para mencionar muy importantes. Gracias. ¿Cómo se afecta la vida útil de las baterías si se cargan y descargan en ciclo completamente? ¿Cuál es la operación ideal de ciclos carga-descarga? Eh, bueno, me parece que lo comentamos, pero básicamente las baterías normalmente son de descarga profunda. Eso significa que si tienen una capacidad de 1 megawatt hora, en principio uno puede descargarlas ese megawatt completo, ¿no? Sin embargo, es una mejor práctica eh, operarlas digamos, entre un 10 y un 90% de su capacidad, primero, ¿no? Segundo, como comentaba hace un rato, la idea es mantener eh, una operación en promedio anual en que la batería esté con su nivel al 50%, ¿no? Es decir, la mitad del día totalmente cargada y la otra mitad del día totalmente descargada, si ustedes quieren. Bien, gracias. Pregunta Edwin, ¿cómo es el mantenimiento? ¿Qué tanto influye el OPEX en estas implementaciones? Uy, qué buena pregunta. A ver, primero que nada, estos sistemas son desatendidos, ¿no? Es decir, requieren muy poco mantenimiento, se pueden monitorear en forma remota para determinar si hay alguna alarma que requiere una actuación local. Normalmente cada 6 meses se requiere una inspección detallada y una vez al año eh, el reemplazo de algunos componentes. Eh, Otra cosa que es importante decir es que ahí no están los costos mayores, ¿no? Los mayores costos tienen que ver con mantener la capacidad de este estanque a lo largo del tiempo. Yo comenté hace un rato atrás de que las baterías van perdiendo capacidad con el paso de los años y con las constantes cargas y descargas de las mismas, ¿no?
Y este es un proceso que se puede acelerar o se puede demorar en función de las temperaturas de operación, la profundidad de la descarga, el estado promedio de la carga de las baterías, etcétera, ¿no? Hay múltiples variables. Entonces, normalmente, en el caso, por ejemplo, de la OVNI, que es este sistema de 45 megawatt hora de capacidad, lo que está implícito en el requerimiento, y es por 45, perdón, por 15 años, es que todo el tiempo dispongan de 45 megawatt hora, ¿sí? Y entonces lo que significa eso es que hay dos maneras de abordarlo. Como sabemos que las baterías se van degradando en el tiempo, eh, hay dos maneras de abordarlo. Una es poner en el año cero tantas baterías que aseguren que en el año 15 todavía vamos a tener 45 megawatt hora, ¿sí? Con un gran costo de capital inicial. No parece ser una buena idea. Es una mejor idea dimensionar el sistema en los contenedores con espacios para instalar baterías a lo largo del tiempo y poner lo que se llama hacer aumentación, ¿no? Es decir, poner rack de baterías cada, por ejemplo, 3 años o 5 años en estos espacios para aumentar la capacidad nuevamente que ha sido degradada. ¿Okay? Y eso sí tiene costos de, de mantención que son importantes. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es el tema ambiental con las baterías? Bueno, nuevamente las baterías requieren tener un reciclado, digamos, ¿no? Donde ya al final de su vida útil hay dos posibilidades, o van a un mercado secundario que las acepta, ¿no es cierto? O eh, el fabricante las recibe de vuelta para desarmarlas y reciclar los metales presentes en los ánodos y cátodos, eventualmente algún otro componente, y el resto hacer una disposición final de las mismas de acuerdo a normas internacionales. No tenemos en Latinoamérica, que yo sepa, hoy día normas para disposición final de baterías. Bien. ¿Cómo sería la implementación con el Black Stars? Bueno, básicamente en una central, no sé, a carbón o una central, ¿no es cierto?, hidroeléctrica o a gas, lo que sea, ¿no es cierto?, que requiera una potencia inicial, normalmente eso se hace con grupos electrógenos, ¿no? Que se echan a andar para entregar esa potencia semilla, para echar a andar los equipos auxiliares que finalmente permiten hacer la generación. Bueno, en vez de poner un generador, un grupo electrógeno, se pone un banco de baterías que va a estar obviamente precargado y que entonces cuando se requiera el inversor genera la corriente alterna requerida para echar a andar esa bomba. Es tan simple como eso. Es reemplazar un generador, un grupo electrógeno, por un banco de baterías con un inversor. Perfecto. ¿Cuántos ciclos de carga y descarga aproximadamente tienen antes de su vida útil? En el aspecto económico, ¿cómo se incorpora la vida útil de estas baterías? Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que se produce el ciclo, la batería pierde su eficiencia. Sí, lo habíamos comentado que se van degradando, ¿no?, en el tiempo. Las baterías duran típicamente, bajo ciertas condiciones de operación, ¿no?, del orden de 4.000 ciclos, ¿no? 4.000 ciclos de carga-descarga completa, ¿sí? Y que a un ciclo de carga-descarga al año dura más de 10 años, ¿no? 10, 12 años. Pero cuando llegan a ese periodo, no es que la batería eh, sea inútil, ¿no? De hecho, está normalmente a un 75% de su capacidad inicial. Por lo tanto, podrían seguir operando por una cantidad de tiempo hasta llegar a la mitad, ¿no?, al 50%. Y por eso nosotros hemos hablado de 15 o 20 años. Bien. Y entonces, como les decía, esto hay que tenerlo en cuenta, sobredimensionando los sistemas al comienzo o bien dejando espacios para ir incorporando baterías en los contenedores a lo largo de los años. ¿Ok? Bien. Pablo dice que le gustaría saber sobre la gestión de los BMS ante fallas de cortocircuito del lado de DC.
Bueno, hay protecciones, ¿no es cierto?, en el lado de C. No tengo el detalle, ¿no?, para esto, eh, pero existen protecciones en el lado de C, ¿no?, de manera de despejar este tipo de fallas, ¿no? Ahora, una pregunta que es muy importante y que no se ha hecho, dice relación con, habíamos hablado de la reserva en los sistemas eléctricos, y el tema, por ejemplo, de los cortocircuitos, ¿no? Las máquinas sincrónicas, ¿no?, permiten entregar corrientes de cortocircuito en la red que les permiten a los sistemas de protecciones despejar un cortocircuito porque se dispara la corriente, ¿no?, porque el generador es capaz de entregar esa corriente. Pero un inversor tiene una corriente de cortocircuito muy parecida a la corriente nominal, así que hay un desafío para resolver, ¿no? Si toda la reserva en el sistema eléctrico es con base a baterías e inversores, hay que resolver un problema de cómo despejar las fallas, ¿no? Perfecto. Una pregunta dice, una regla general de la relación megavatio-área, ¿cuál sería? Uy, no lo tengo en este momento, pero eh, un equipo, bueno, podría calcularse, ¿no? Eh, Dijimos 6 metros por 2,4, ¿sí? Son 14,4 metros cuadrados por megawatt hora, pero después tienes que dejar espacio en los lados, ¿no? Entonces eso habrá que multiplicarlo por 2 o por 3, ¿no? Para, por megawatt, ¿no? Hora, Bien, megawatt hora. bien, bueno, tenemos una última pregunta y dice, ¿un sistema de almacenamiento híbrido es viable? Por ejemplo, una combinación regional de baterías, hidrógeno, bombeo, etcétera. Una combinación en el sistema eléctrico no solo es viable, es necesaria, ¿no? No se puede poner toda en un solo tipo de tecnología. Se requiere de ir combinando tecnologías, ¿no es cierto?, para tener un sistema eléctrico totalmente resiliente, ¿no? Perfecto. Bueno, esas eran todas las preguntas. Bien, Muchísimas gracias, Fernando, por esta charla tan interesante y pertinente. Gracias a todos los participantes. Eh, Les deseamos una muy buena noche y esperamos que puedan seguir participando de nuestro ciclo de charlas de Seminario IL. Muchas gracias. bueno, muchas gracias por la oportunidad de comentar estos temas y, bueno, disponible para otras conversaciones en el futuro. Muchas gracias. Bueno, adiós.